Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Carlos 1302 nos trae a Full Moon con una canción que se llama Until the End. Y bueno, tenemos, como la otra vez, a Nene de vocalista, Eren guitarra, Rin al bajo y Hifumi a la batería. ¿Vale? Es una banda formada en el 2008 y ha tenido muchos cambios en su trayectoria, pero esta es la que Pero aparece. muchos. Pero muchos. Es decir, esto es, por lo menos, bueno, si los actuales aquí hay, digamos, cuatro, han pasado por ahí. Aparte, voy a contar cuatro, seis, ocho, 11 personas más aparte. Es decir, que bueno, han tenido ahí sus cambios. Así que nada, vamos a disfrutar y ahora comentaremos. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos. Dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de todas las reacciones y vamos allá.いつかの約束も決意も忘れてないかっこ悪い自分も認めてあげなくちゃ苦しくて待ちたくて全て無駄な気さえしたい当たり前なんてない過去も未来も積み上げた時間は負けない向き合った時間は負けないもっと自分に自信持ちたい強くなりたい Anytime don't you cry and while always mine I still ain't just a go No sé si lo dije la vez anterior, pero es una banda que me parece perfectamente cohesionada. Van como un cañón, ¿eh? Me gusta la forma de mimetizarse, ¿no? Por colores, el bajo es que hasta el pelo, el bajo, todo en Sí, plan sí, todo es verde. verde, sí. Sí, sí, sí. Igual que la batería, ya dijimos, las baquetas rojas, es decir, todas van. Oye, por cierto, el vestuario es increíble, ¿eh? De cómo van, muy, muy cañero. Tienen ahí como dos vestuarios. Creo que la vez anterior también lo hicieron, ¿verdad? El cambiarse en mitad del vídeo Sí, sí, de- pero Pero mira, las otras dos que vimos eran en concierto, creo, ¿no? uno de ellos ¿No? era un vídeo. Uno de ellos era un vídeo. Am, Mira, esto es impresionante, ¿eh? La forma de vestir. Ahí van combinando como cuero y con los colores distintivos de cada una. Sí. Muy, muy cañero. Es genial, es genial. Bueno, a nivel musical, me gusta mucho porque es otro tema muy ágil, em, mm, con mucha profundidad, es muy cañero en las guitarras. El bajo me parece muy profundo, está distorsionado también. Es decir, creo que lo comenté la vez anterior, que me daba la sensación, el bajo concretamente de Rin, me parece que hace casi un híbrido de funciones de lo que debería de ser el bajo más el apoyo que podría hacerle la guitarra rítmica, en este Sí, caso sí. a Eren, ¿no? Eren, que es una guitarrista increíble, que tiene un estilo para mí muy vieja escuela, old school o como lo quieras llamar, y, y después Ifumi es de las baterías que despliegan mucha energía, ¿no?
me ha hecho gracia cuando apunta Sí, desde sí, lo además alto, levanta, ¿vale? levanta ahí el Parece brazo, que sí, sí. va a dar su golpe final, ¿no? Y es contundencia, ¿no? Es decir, me encanta la energía que le pone y por supuesto la voz distintiva de Eren, ¿no? Eh, Sí. Aparte de ser una voz muy potente, es muy distintiva, canta muy claro, tiene mucho control, claro, se mueve en un rango grave, pero que me gusta mucho porque le da mucha expresividad al tema y aparte se ve que es una frontwoman de, de, de carácter, ¿vale? Es decir, me gusta mucho. Sí, sí, se la ve que tiene Efectivamente. poderío, ¿no? Sí, sí, todas se ven que tienen carisma. Me gusta que se hacen notar independientemente de la posición en la que ocupen, digamos, en la distribución en el vídeo. Son chicas que tienen mucho, mucho que decir. Y bueno, vamos a... No sé si tienes que comentar cosillas, David. La distribución que tienen es la que tenían en el vídeo en directo, así Sí, que, sí. A mí este tipo de cosas me parecen importantes en el sentido de que la gente cuando va viendo el grupo necesita hacerse unos esquemas, ¿vale? Para identificar, bueno, ya sabemos que la gente se puede identificar con un músico, con otro, cuál es su favorito y tal, ¿no? Pero este tipo de cosas a nivel fandom, a nivel incluso marketing, ayuda mucho el que cada una tenga un color, en el que cuando van cada una esté en un sitio. en un sitio, sabes dónde está cada una. Es como, en determinados grupos sabemos, solamente ya escuchándolos y escuchamos a tal por el canal izquierdo o por el canal derecho, sabemos quién es. Ese tipo de cosas ayudan, ¿vale? Para distinguirlo, hacen Claro, que efectivamente. disfrutes más de la experiencia, al fin y al cabo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues venga, vamos a continuar, que creo yo que seguramente vayan cambiando y vaya evolucionando el tema, así que le damos. 問いかけられることは同じような言葉何度聞かれてもまた世界はわからない Let go, let go, fighting 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 何でもないこの僕が君にどうかの特別になれた嬉しいよたとえ一瞬でも嬉しくて Vale, este tipo de solos me parece que tiene una personalidad tremenda, ¿vale? Porque el recurso fácil, vamos a decirlo así, para destacar en un solo de guitarrista es, me voy a, digamos, a la parte más aguda, es decir, conforme vas bajando el diapasón, va siendo de más grave a más agudo, y sin embargo se ha movido totalmente por la zona media grave del mástil, dándole unos matices distintos y ha terminado en una especie de grito que me ha gustado muchísimo. Es decir, Eren tiene una personalidad tremenda como guitarrista y creo que lo que trata es de contarnos una historia, ¿no? De hecho, la idea general de la canción en cuanto a la letra va sobre, es un mensaje sobre la perseverancia, la lucha y la fidelidad a uno mismo, ¿no? Así que me gusta mucho, ¿no? El tema ese de la determinación de seguir Sí, adelante, de no rendirse, de no abandonar, ¿no? Y mantenerse firme me gusta muchísimo. Am, y bueno, eso que quería puntualizarlo. De hecho, sería interesante verlo otra vez. También interesante es esto, ¿no? Muchas veces hablo yo
de bajos que son Precision Bass, que son las que tienen las pastillas estas que se ven arriba, ¿vale? Sí, Y los bajos que tienen las Jazz Bass, que es la pastilla que está abajo, y después están estos que se le llaman los PJ, que tienen que uno tienen de de las cada, dos. ¿vale? Entonces puede experimentar con los dos sonidos. Yo soy más de unos o de otros, ¿vale? De hecho, yo tengo Precisions y tengo dos Jazz Bass, un Precision y dos Jazz Bass, pero no me gusta experimentar con las dos clases de sonido. Ya no soy un poco purista con eso. Em, el bajo es precioso, precioso. Sí, sí, bonito, ¿eh? Y como vemos, pues ella utiliza una técnica de púa, RIN, ¿vale? Que me parece genial. Le da un ataque muy agresivo, que le viene muy bien porque el bajo está distorsionado. Y bueno, que también está muy bien, ¿no? Es decir, hay bajistas que funcionan con púa. Duff McKagan de los Guns N' Roses funciona con púa. Muchas veces, no siempre, ¿vale? Es porque hay gente que se inicia primero en la guitarra y luego en el bajo. Entonces tienen ya la técnica adquirida de la púa Cogida, sí, claro. y la transición les resulta más fácil, ¿vale? Y quedarse con la púa, ¿no? Bueno, no sé si es el caso, pero bueno, quería indicarlo. Vamos a disfrutar de nuevo del solo de Eren porque me parece muy particular y muy a tener en cuenta. 苦しくて泣きたくて全て無駄な刻した日当たり前なんてないどれからもずっと積み上げた時間はわからない完全体なんて知らないまだ作り上がってる途中だ僕からなんだ Anytime don't you cry Everyone always right I still ever the top Madre mía, qué caña. Da muchísima caña. Me pasa una cosa extraña con Eren, que cuando la veo moverse con la guitarra, excepto cuando empezaba así a animar, pero digamos como se mueve así de lado y tal, yo no sé por qué, pero veo a Eren y me recuerda, tiene cositas de Hizaki en cuanto a los movimientos y tal de la guitarra, ¿sabes? No sé por qué, ¿vale? Es decir, realmente el estilo es diferente, tocan distinto, pero no sé por qué la veo a ella y pienso en Hizaki. No tengo ni idea, ¿vale? De estos paralelismos raros que de pronto alguien te recuerda a alguien y no sabes por qué, Sí, sí, ya ¿vale? está. Creo que es cuando, porque Hizaki muchas veces tiende a tocar como de medio lado y Sí, ella muchas veces lo hace igual. Creo que es eso. Pero bueno, fantástico. Este grupo da muchísima caña durante toda la canción. Yo creo que los habremos reaccionado dos o tres veces y sin sí. embargo a mí ya me tienen absolutamente ganado. Además que me hace gracia el lugar donde han hecho el vídeo, que me recuerda mucho porque el torillo ese que hay detrás de la batería de Ifumi, Ujú. en ese descarga yo unos cuantos camiones. Es igual, creo que es un Toyota, Ah, igual que el que tenía cuando trabajaba yo. Así que, y debe ser una lonja o algo. claro. Y lo raro, hubiera molado que hubiera por ahí trabajadores por ahí rulando. Hubiera estado bien, pero bueno. Que me llama la atención los escenarios que cogen para hacer los vídeos.
Sí, sí, es decir, realmente, O te cogen una nave aquí de cualquier empresa, que una lonja de pescado debe ser, porque está el mar al lado, así que imagino que irán ahí con el pescado por la mañana y para claro. repartirlo y tal. Pero ya hemos visto aquí garajes, Y, parking, ujú, y en medio de una estepa. y sin embargo queda estupendo. Sí, sí, Eh, queda de lujo. Como tú dices, parece como que es ya media tarde cuando ya se ha vendido todo, y ya no hay nadie trabajando hasta el día Sí, siguiente. o media mañana, que Claro, normalmente así con el pescado a las 12 de la mañana ya claro, suelen haber terminado porque ya. este mundillo se mueve muy de madrugada. Claro, claro. Entonces, yo no sé cuándo empieza la subasta del pescado, pero que puede ser Así que, a las pero 4 o 5 de la mañana a lo mejor, ¿no? No sé, por ahí. Y ya mira, mira. en cuanto se vende, ya van destino Sí, a sí, donde claro, sea. a los restaurantes y tiendas y esas cosas. Correcto, correcto. Así que fantástico. Bueno, pues Carlos 1302, otro temazo que nos recomienda para reaccionar. Así que muchísimas gracias. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes que nadie. Nivel 2, bueno, pues vamos subiendo contenido extra, y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Bien, más cosas. Si salto una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias de corazón por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.